Continuamos en este recetario. Hoy hablamos con el doctor Rafael Montero, quien es epidemiólogo, quien es profesor de la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre la formación de los recursos humanos en salud. Doctor, ¿por qué razón es en este momento necesario, por sobre todo, formar enfermeros, enfermeras? ¿Cuál es la situación en este momento? Bien, el tema de la enfermería es un tema pendiente, digamos, en términos de número de formación. ¿Por qué? Porque enfermería es, digamos, el elemento del equipo sanitario, del equipo de salud, que más tiempo pasa con el paciente. Entonces, de manera que prácticamente una enfermera, un hospital, está abierto 24 horas y durante esas 24 horas están médicos y tal, pero la enfermera permanece el 100% de esas 24 horas. Por lo tanto, hay que tener 3 turnos por lo menos, de 8 horas. Segundo elemento que es importante señalar con el tema de la atención en enfermería. Es fundamental también porque esa enfermera, además del trabajo hospitalario, también tiene trabajo comunitario a nivel de la unidad de atención primaria, en fin. De manera que para nosotros suplir las necesidades que tiene el país en términos de enfermería, tendríamos que estar formando de 2 a 3 mil enfermeras por año para suplirlo, en función del número de las estadísticas, lo que dicen los parámetros internacionales, de cuántas enfermeras deberíamos tener por habitante. En los parámetros internacionales dice que debemos tener un médico por cada 10.000 habitantes. Un médico por cada 10.000 habitantes. Eso es lo ideal, ¿no? Es el parámetro establecido internacionalmente. ¿Nosotros lo cumplimos eso? En algunas zonas lo cumplimos, otras no. O sea, porque tenemos una dispersión, tenemos por ejemplo una atomización de que los principales lugares, Santo Domingo, Santiago, La Romana, esos son los lugares donde San Cristóbal tenemos, mayor concentración, donde hay mayor, digamos, posibilidad de acceder a un servicio en público-privado. Ahí tenemos más médicos concentrados. Okay. Bueno, ahora en este momento también hay una alta concentración de médicos en la zona de Bávaro, Punta Cana y Güey, por el tema de la atracción del turismo. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, zonas como Pedernales, que ahí tenemos un déficit importante de recursos humanos en sentido general, médico, enfermera, etcétera. Es que Pedernales está muy lejos. ¿Doctor? Está muy lejos. Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido que desde el punto de vista de incentivos, salario, ese recurso que va a esos lugares tan alejados deben tener un salario diferenciado con relación al resto. Pero claro, y de hecho con el tema de la pasantía, cuando yo hice pasantía, existía un incentivo interesante para el tema de acceder a las especializaciones. O sea, cuando veníamos al concurso, las personas que habían estado en provincias fronterizas distantes tenían mayores posibilidades, se les daba un puntaje mayor, como un incentivo. Efectivamente. Inclusive nosotros tenemos, ahora que ustedes señalan el tema pasantía, nosotros tenemos lugares todavía que solo son suplidos por médicos pasantes. Área geográfica que hay un médico ahí porque va el médico pasante. O sea que no tenemos un médico fijo, un médico que asuma la responsabilidad de esa población. Solo el médico pasante que es itinerante. Que es itinerante y que desde el punto de vista de la ley de pasantía todavía no es médico. No tiene licencia. Tiene un título que le emitió la universidad, pero no tiene licencia para ejercer porque no tiene C4. Exacto. Es un tema que es una contradicción que tenemos ahí histórica. 10.000 personas por cada médico son los estándares internacionales. Exacto. En el caso de las enfermeras, ¿cómo es eso? En el caso de las enfermeras, ese estándar entonces hay que duplicarlo. O sea, nosotros estamos por cada 10.000 habitantes tiene que haber de 2 a 3 enfermeras. Y no llegamos a ese parámetro. Sí. Por lo tanto, necesitamos formar más enfermeras. ¿Por qué no tenemos más enfermeras en las aulas? Porque los profesionales de enfermería, desde el punto de vista de salario, no tienen ningún incentivo las personas para estudiar enfermería. O sea, la motivación en el caso de las enfermeras es que los salarios son
muy bajos, Muy muy bajo, bajos. y ese es un hándicap, esa es una limitación, Es ¿no? una limitación, es una limitación. En el sector público ganan más que en el sector privado. Es una crítica que yo le hago a mis amigos del sector privado de la salud. No podemos seguir pagando salarios tan bajos en el sector privado. No debemos, porque entonces eso limita el interés que la gente tiene por estudiar. Entonces pasa lo mismo con la carrera de bioanálisis. Lo mismo pasa. Las bioanalistas ganan salarios pírricos en el sector privado menos que en el sector público. Eso Te parece voy a una sacar por aquí, contradicción, entonces. porque históricamente el sector público paga menos que el privado. Pero en caso de salud se dan esas situaciones. El bioanalista gana menos en el sector privado que en el público. Pasa lo mismo con las enfermeras. En relación a enfermera, para tener un ingreso razonable, tiene entonces que trabajar en uno, dos y a veces hasta tres lugares. Y eso termina afectando la calidad del servicio que se presta. Entonces eso es un llamado que yo aprovecho este espacio para hacer a los amigos del sector privado de que deben mejorar los salarios de recursos humanos, porque si no, no podemos garantizar calidad. Entonces es un elemento importante. Entonces en el caso de enfermería, repito, no hay motivación inicial de los profesionales, de las personas que están estudiando, de ingresar a estas carreras porque, pues bueno, ganan tan poco que me comentaba una cuñada que yo tengo criminalista el domingo que una cajera de un supermercado gana más que un bienalista y no tienen que hacer servicio, no tienen que estudiar 5 años la Tantos años, carrera. así es. Entonces, bueno, pues sí. Bueno, doctor, tenemos en la línea al doctor José Ramón Mogorrón Huerta, quien es médico estomatólogo de la Universidad de París, Relaciones Internacionales de la Cátedra UNESCO para el Desarrollo y la Investigación en Anatomía Digital, tanto por la Universidad de París, y coordina, es el coordinador internacional de la especialidad de implantología para la Universidad de la UCE. Es un colaborador máster de implantología en la Universidad SUN de Nápoles. Muy buenos días, doctor José Ramón Mogorrón. Buenos días. Para nosotros es un placer que usted pues atienda a esta petición nuestra de compartir con todos nosotros. Doctor, hoy conversamos en este recetario, programa de salud en nuestro país, sobre la necesidad de formar recursos humanos en el área de salud. Queremos saber su opinión respecto de las principales necesidades en Europa, sobre todo en España, donde usted pues tiene práctica, en Barcelona específicamente, de las necesidades principales en el área de salud. Están en el área de medicina, en el área de enfermería. ¿Cómo evalúa usted esto? Bueno, buenas tardes desde aquí, buenos días allí. Pues la verdad es que la formación en el área de la salud en Europa está regida nuevamente por los ministerios de salud y de educación, con números clausus en medicina, es decir, que es una entrada limitada anual. En enfermería también hay un número limitado, pero no es un número clausus, con un concurso que es muy complicado porque se efectúa al final del primer año, porque se presentan, por ejemplo, pues 2.000 candidatos y seleccionan solamente a 200. Y al mismo tiempo se ha abierto en algunos países de la Unión Europea formaciones de universidades privadas que sacan pues licenciados en medicina y en enfermería, odontología, etcétera, que son títulos privados pero que están avalados por universidades públicas, por lo tanto que sirven en toda Europa. Entonces hay digamos que hay como una nebulosa importante, porque hasta ahora el hecho de tener números clausus permitía hacer una formación muy rigurosa y prácticamente equivalente en casi todos los países, y el hecho de ver aparecer ahora formaciones que son privadas, que responden a una demanda, porque los números clausus limitan muchísimo lo que es el acceso al mercado del trabajo por la poca cantidad de profesionales del área de la salud que se forman anualmente, pero que te permitía, por otra parte, también tener como un puesto asegurado, tanto en la parte privada como pública. El hecho de poder abrir esas formaciones, que hay países que están obligados por ley, porque la Unión Europea, aunque sean países diferentes,
cualquier título dentro de la Unión Europea corresponde a otro título, es decir, que obligatoriamente puedes trabajar en otros países de la Unión Europea, cumpliendo unos requisitos que suelen ser la lengua nuevamente, pero que ese es un requisito que no es muy complicado. El problema radica en que en cada país, digamos que hay una oferta importante y que al su mismo tiempo hay unos salarios que son muy dispares, porque el nivel de vida, por ejemplo, pues en Alemania o en Francia es muy superior a otros países de la Unión Europea. Entonces hay como un trasvase de profesionales que van de los países que entraron últimamente en la Unión Europea hacia los países que ya están más acrecentados dentro, llámese los 4 grandes, y normalmente se intenta tener como un ratio de equiparación de formación, pero que cada vez se hace más complicada de realmente controlar, porque uno no puede controlar lo que se hace en Rumanía, en Bulgaria, en otros países, y menos en universidades privadas donde realmente el nivel académico pues generalmente hacen formaciones que van tanto para europeos como para gente de otros países, de chinos, Taiwán, de donde quieran venir, con un control bastante complicado de hacer sobre lo que es la homogeneidad de la formación a nivel europeo. Doctor José Ramón Mogorrón, el desafío, por ejemplo, en relación a recursos tales como enfermería. Vemos acá, el doctor Rafael Montero nos explica, ¿no?, de que tenemos acá en nuestra isla, específicamente en la República Dominicana, tenemos una necesidad grande de enfermeras. Hemos visto que en el caso de Europa, cada vez más médicos desde acá pues emigran hacia su continente. El tema de la enfermería y el tema de esa demanda de médicos desde estas latitudes, ¿a qué obedece? Bueno, lo que venía comentando, el problema que tenemos aquí es que hasta hace poco tiempo toda la formación se hacía por números clausus, es decir, pues un número muy limitado de médicos al año, y la demanda que hay de la sociedad debido al crecimiento de la población pues era muy superior. Ahora se está un poco paliando con las universidades privadas que están sacando cada vez más profesionales de la salud. Sí. Y gente que viene pues de la misma lengua y cultura, como puede ser República Dominicana o países latinoamericanos, pues evidentemente que España para ellos es el puerto de entrada, y con unos salarios mejores que en República Dominicana y una seguridad de tener un trabajo más seguro. Lo mismo que para la enfermera española es más fácil irse a trabajar a Inglaterra o a Alemania o Francia, donde el nivel adquisitivo y el pago es mayor, ¿no? O sea, que es como una cadena que va deslizándose de un sitio para otro. Ok, finalmente, doctor José Ramón Mogorrón, el incentivo, digamos, el europeo típico, el joven europeo, ¿sigue accediendo a carreras del área de la salud o cada vez es menos? ¿Cómo es ese fenómeno allá? Hay un fenómeno, digamos que el número clausus está siempre sobrepasado, porque siempre hay mucha más demanda de lo que realmente se accede a hacer, y luego además con la facilidad para el que no entre por nota de poder entrar en las carreras que hacen las universidades privadas, que al fin y al cabo también emiten un título oficial del ministerio, que se puede homologar en cualquier país del mundo, ¿no? Bueno, perfecto. Doctor, muchas gracias. Gracias por acceder a nuestra petición. Nos alegra mucho que usted pueda pues compartir las experiencias que tiene desde la Cátedra UNESCO para el Desarrollo e Investigación en Anatomía Digital de la Universidad de París. Muchas gracias, doctor José Ramón Mogorrón. Gracias por haber compartido con ustedes, y un saludo al doctor Montero, que hace mucho tiempo que no veo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bueno, ya ha escuchado usted, doctor Montero, prácticamente el mismo fenómeno. El mismo. El mismo fenómeno. Desde España nos hablaba ahí un hermano prácticamente de la República Dominicana, formador en implantología. Tiene muchos años él más de 20 interactuando con la República Dominicana. En algún momento él estuvo trabajando con nosotros en la UAS,
pero después Bueno, será... la formación, por ejemplo, de los recursos humanos en odontología para la parte de implante, Ujú. justamente el doctor José Ramón Sí, fue uno Borrón, de los de pioneros los pioneros. en ese campo. Estamos hablando, creo que en ese momento el decano era el doctor Diomedes Diomedes Robles, Robles, Diomedes sí, Robles. Y yo era el director de la Escuela de, de Salud Pública de cuando salud pública para ese entonces. 99, 98, 99, Estamos 2000. hablando de más de 20 años. 20 años, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así es. Pues el fenómeno es prácticamente igual. ¿Qué pasa ahora? Que entonces en Europa los europeos van migrando hacia los países de la Unión Europea Que tiene mayor... tienen mejores salarios. Sí. Y entonces terminan llegando a los países que tienen menos ingresos, entonces recursos humanos de América Latina, porque al final hay un tema de migración, Sí. la gente va migrando, entonces, bueno, el MIR, que es el mecanismo que ellos tienen allá de selección para ingreso a la residencia Es el médica, examen, ¿no? el examen tiene de hecho un porcentaje que está destinado exclusivo para extranjeros. O sea que ese porcentaje no se mueve, no compite con el caso Con los de nacionales. los nacionales. Entonces ellos tienen eso, entonces se mueve mucha gente, e inclusive hay empresas que están por toda América Latina que están dando formación para que los profesionales se preparen para ir a tomar ese examen, que igual que el nuestro es anual. Entonces es la misma situación. Al final, el tema de los recursos humanos y la formación se mueve mucho en función de la capacidad productiva que tengan esos recursos y de los mecanismos de remuneración que tengan. De manera que República Dominicana, donde hay mayor capacidad de remuneración y de ejercer ejercicio privado, en el caso de la medicina, pues ahí tenemos mayor concentración de profesionales de esa área. Y en el caso de enfermería, como no hay, digamos, las enfermeras no pueden tener un consultorio, pues se emplean, son empleadas del sector público o sector privado. Bueno, doctor Rafael Montero, nosotros tenemos una inquietud y creo que es momento de que en nuestras escuelas del área de la salud se empiece a valorar el hecho de la formación en áreas que son muy sensibles. El caso de, digamos, terapia respiratoria. Nosotros tenemos acá que muchos de nuestros pacientes, esos pacientes que están en cuidados intensivos y que en los hospitales habitualmente, hospitales públicos, hospitales de trauma, hospitales de medicina general, hospitales generales, en fin, muchas veces hay que mover esos pacientes de la unidad de cuidado intensivo, hacer una tomografía, en fin. En países desarrollados existe un enfermero, una enfermera que ha recibido una formación en terapia respiratoria o en flebología. Están por ejemplo, enfermeros que hacen anestesia, los llamados anestesistas, los tienen los norteamericanos, existen en Europa. Y entonces vemos que existe una desconcentración del trabajo para un área técnica, un área específica, digamos muy específica. Eso no lo tenemos en este momento. Entonces, esa necesidad pues trae como consecuencia que la calidad del servicio en esas áreas sea pues cada vez una calidad menor, una demanda que va subiendo. ¿Cuál es la posición suya con relación a esas áreas que son tan importantes y que son áreas que están alrededor del médico, pero no son propiamente del manejo de un profesional de la salud? Y dejan entonces a muchos médicos generales sin posibilidad de hacer un trabajo eficiente y necesario. Mira, te he hecho una pregunta muy interesante, que es un tema que también está... Nosotros tenemos muchos temas pendientes de discusión en la República Dominicana, porque nosotros tenemos una debilidad de lo que se llama vinculación universidad-sociedad, mercado-sociedad. Entonces, es un tema muy importante. ¿Qué pasa? Que las necesidades de formación las genera el mercado. En términos llanos y simples. O sea, si yo tengo necesidad de un determinado tipo de atención a los pacientes, quien me tiene que decir qué se necesita es el mercado, la práctica cotidiana, y entonces van surgiendo una serie de necesidades, pero que generalmente la universidad o no las investiga, no las dice, o la sociedad especializada tampoco
tienen un vínculo permanente con las universidades. Por lo tanto, tenemos muchos médicos generales que están algunos desempleados porque no acceden a las especialidades, porque también ahí tenemos en este momento estamos teniendo un aspirante, 5 aspirantes en promedio por cada plaza disponible. Sé que hay 4 que se quedan fuera. Hay 4 por bueno que sean, se quedan fuera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos 4 que se van quedando fuera? Pues entonces hay que ir repensando que posiblemente se va a intentar 1 o 2 veces más, pero en algún momento se quedará como quiera siendo médico general. Médico general. Entonces, yo tengo que pensar en hacer una reingeniería de esa formación que tiene ese médico general y irlo especializando en algunas otras áreas que necesita el servicio. Yo conversaba en estos días justo con el doctor José Ramírez, el director del INCAR, y estábamos justamente conversando sobre esos temas, que hay una serie de necesidades que tiene el mercado de recursos humanos, pero que las universidades no la estamos viendo y tampoco estamos formándolo. Entonces hay un nicho de mercado para las universidades que nos estamos concentrando solo en la formación tradicional, médicos, enfermeras, en fin, pero hay muchas oportunidades para que los profesionales puedan avanzar. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace 3, 4 años, aprobó la asamblea de la facultad, una serie de carreras técnicas. Carreras técnicas. Carreras técnicas. Carreras técnicas para salud. La República Dominicana está trabajando en este momento un tema a nivel macro, que lo están trabajando también otros países de la región, lo que se llama el Marco General de Cualificación. Marco General de Cualificación. ¿En qué consiste eso? Ese Marco General de Cualificación son una serie de estrategias que definen el perfil de los profesionales que requiere el mercado, enfocado fundamentalmente en la formación orientada hacia el trabajo, porque a veces también tenemos a las competencias. Competencias. Entonces yo necesito una determinada cantidad de recursos humanos con una determinada competencia que me dice el mercado que yo lo necesito. Entonces ese marco general de cualificación está todavía en discusión, pero ya está finalizada la propuesta global que se ha estado haciendo desde el Ministerio de la Presidencia, con el MESI y otras instituciones. Está definido ya lo que se llama el marco general de cualificación para el sector salud y bienestar, ellos le llaman, salud y bienestar. Entonces ahí tenemos para medicina, para enfermería y otra serie de carreras técnicas que se está proponiendo en el marco de esa política pública que irá luego a Congreso, porque eso va a ser una ley que se va a generar. Entonces todas las universidades, a partir de esa información, pues podremos entonces comenzar a rediseñar los currículos. El otro elemento que se está dando en este momento a nivel general es la actualización y revisión de los currículos a nivel de formación de educación superior, que lo está promoviendo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, desde ese ministerio se está promoviendo que los currículos se diseñen basados en la formación de competencias. ¿Qué significa esto? Que yo, en vez de definir objetivos curriculares, tengo que definir competencias. ¿Qué competencias? ¿Qué debe saber hacer el egresado de medicina, el egresado de bioanálisis, el egresado de ¿Qué es lo odontología? importante en este caso? Saber hacer. Saber hacer, porque muchas veces tenemos una gran cantidad de contenido, pero al final el estudiante sale y no sabe hacer absolutamente nada. Bien, entonces eso genera una discusión interesante, porque nosotros tenemos, para la formación de ciencia de la salud, tenemos una formación en la UAS, tenemos una formación llamada ciclo básico. Ese ciclo básico tuvo una razón de ser hace unos años, pero ahora hay que revisarlo porque posiblemente le estamos incluyendo en el ciclo básico a los estudiantes contenido que nunca lo van a utilizar en la práctica. Entonces esas cosas que también tenemos que ir Por ejemplo, en Estados Unidos los programas de medicina hay que hacer un bachelor. En ese bachelor tú tienes, por ejemplo, te vas por biología o te vas por bioquímica o te vas por... Y entonces al final tú tienes una licenciatura, una especie de licenciatura y luego entonces tienes dos Efectivamente. títulos. Aquí cuando se pensó el tema de la premédica, creo que tenía un poco esa visión, pero al final ahora yo tengo, por ejemplo, unos estudiantes que entraron a premédica, que aspiraban a ser estudiantes de medicina, pero que el promedio básico que exige el MESIT no les alcanza para pasar a la carrera. ¿Y entonces qué pasa con ellos? Invirtió 4 semestres o 5 haciendo premédica,
pero no pudo entrar a la carrera de medicina y se queda, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿para qué le sirve eso que aprobó? Entonces le sirve para algunas cosas, le sirve para pasar otra carrera, psicología o imagenología, en fin, Enfermería. enfermería, pero al final él no quería estudiar enfermería ni él quería estudiar medicina. Entonces es un tema que tenemos también que al ingreso a los estudiantes nosotros tenemos que comenzar a explicarles esos elementos que sabe que si no cumple el requisito mínimo, pues no podrá acceder a la carrera, por lo tanto él tiene que también, tenemos nosotros que abrir la oferta de carreras a los interesados en estudiar área de ciencia de la salud, de otras cosas que están disponibles, que se necesitan. El tema en el de mercado. las especialidades médicas, el aval que realiza, que otorga la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las universidades en términos general, pero hablamos en este caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuáles son las principales necesidades que tenemos hoy día a juicio del doctor Rafael Montero y cuáles son las más saturadas, las que quizás ya no sea necesario tener tanta oferta en esa área? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, las respuestas a la formación de recursos humanos en salud en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo.